Capítulo 18. Aplicaciones prácticas de la inmunología. Las vacunas. Antes de la creación de las vacunas, se sabía que las personas que se recuperaban de ciertas enfermedades como la viruela eran inmunes a la enfermedad. El médico Edward Jenner comenzó una serie de experimentos en 1789, en donde inoculaba de modo deliberado a personas con el virus de la viruela bovina como un intento de prevenir la viruela. Hizo esto porque ha observado que aquellos infectados con la enfermedad leve no contraían la viruela. Una vacuna es una suspensión de organismos o sus fracciones que se utiliza para inducir inmunidad. 2 siglos más tarde, la vacunación logró erradicar la viruela en todo el mundo, así como la peste bovina, el sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades infecciosas. Principales vacunas utilizadas para prevenir enfermedades bacterianas en el ser humano. La meningitis por hemófilos de influenza de tipo B, que es una vacuna en polisacárido de hemófilos de influenza de tipo B conjugada con proteínas para aumentar la eficiencia. Se recomienda en niños antes de la edad escolar y no se recomienda refuerzo. La neumonía neumocóxica, que es un polisacárido purificado de 7 cepas de Streptococcus pneumoniae, se recomienda en adultos de ciertas enfermedades crónicas, personas mayores de 65 años y niños de 2 a 23 meses. No se da un refuerzo antes de los 24 meses. También se utiliza el virus de la viruela. La vacuna es un virus atenuado. Se utiliza en lactantes de 12 meses de edad. El sarampión, virus atenuado, lactante a los 15 meses de edad. Papilomavirus, fragmento antigénico de virus, se utiliza como vacuna y se recomienda en niños y niñas de 11 a 12 años. La ratavirus, que se utiliza como vacuna el virus muerto, contacto con animales en áreas endémicas, veterinarios y personas expuestas a mordeduras. El refuerzo es cada 2 años. De vacunas y sus características. La vacuna con gérmenes enteros. Utilizan microbios vivos pero atenuados o debilitados. La vacuna con microorganismos vivos recuerdan una infección real. La inmunidad permanente, en especial con virus, a menudo se logra mediante inmunización sin refuerzo y no es inusual alcanzar tasas de eficacia del 95%. Las vacunas con gérmenes enteros e inactivados emplean microbios que han sido destruidos con formol o fenol. Las vacunas con virus inactivados utilizan en seres humanos, incluyendo la antirrábica. Los animales a veces reciben una vacuna con virus vivo considerado demasiado riesgoso para el ser humano. La antigripal y la antipoliomielitis o vacuna de Salk. Varias vacunas son gérmenes inactivos que están siendo reemplazados por vacunas más nuevas y eficaces como lo utilizan contra la tosferina, tos convulsante o la fiebre tifoidea. Los toxoides son toxinas inactivadas. Son vacunas cuya acción se desarrolla contra las toxinas producidas por un patógeno. Los toxoides tetánicos y diftericos forman parte hace mucho tiempo de la serie estándar de la inmunización de la niñez. Las vacunas de subunidades utilizan solo fragmentos antigénicos de un microorganismo que estimulan mejor una respuesta inmunitaria. La vacuna conjugada. Para mejorar la respuesta inmunitaria y eficiencia de los niños a las vacunas constituidas por polisacáridos capsulares. Este enfoque condujo a una vacuna muy satisfactoria contra la hemófilo influenza de tipo B, la que confiere protección significativa incluso a las vacunas de ácido nucleico o vacunas DNA, la cual aún no es comercial o aprobada en humanos. Los experimentos con animales muestran que los plásmidos de DNA desnudos inyectados en el músculo dan como resultado la producción de la proteína codificada en el DNA. Un problema de este tipo de vacuna es que el DNA solo mantiene su eficacia hasta que se degrada. Gracias. Desarrollo de nuevas vacunas. Una vacuna eficaz evita que el individuo padezca la enfermedad a la cual está dirigida. El interés en el desarrollo de vacunas disminuyó con la introducción de antibióticos. Las compañías farmacéuticas encuentran los fármacos más rentables, que son aquellos que administran de forma diaria durante periodos prolongados. Históricamente las vacunas solo se podían desarrollar cuando se obtenían grandes cantidades de patógenos en animales.
Lamentablemente, muchos de los virus que causan enfermedades en humanos no crecen en animales. La introducción de la vacuna contra poliomielitis, sarampión, parotiditis y otras enfermedades que no pueden crecer en el ser humano surgió después del desarrollo de técnicas de cultivos de células. Las vacunas recombinantes no necesitan células o un huésped animal para el crecimiento del agente de la vacuna. Las plantas son también una fuente potencial para la elaboración de vacunas y las vacunas orales serán eficaces para proteger contra enfermedades causadas por patógenos que invaden organismos a través de la mucosa. Realizando investigaciones sobre vacunas potenciales para tratar y prevenir la adicción a la cocaína, la enfermedad del Alzheimer, el cáncer y para la anticoncepción. Tecnologías de vacunación. En muchos casos en la actualidad, sobre todo en las regiones menos desarrolladas, se llama a personal con entrenamiento mínimo para vacunar a grandes cantidades de personas. La falta de conocimiento para vacunación plantea problemas con las vacunas inyectables, ya que las dosis de un único uso pueden ser costosas y la esterilización de agujas reutilizables puede no ser seguro, de modo que se investigan otros métodos de administración. Un método alternativo en etapa de desarrollo es un parche cutáneo, que administra una formulación seca de una vacuna. La piel contiene gran cantidad de células presentadoras de antígeno, más que el tejido muscular, al que accede por las agujas convencionales. Otra de las ventajas es que las vacunas secas no necesitan refrigeración. La Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de las vacunas utilizadas en África son ineficaces debido a la refrigeración defectuosa de las ampollas de las vacunas inyectables. ¿Qué sucedería si interrumpimos la vacunación contra el sarampión? Si no hubiese vacuna, habría mayor cantidad de casos, secuelas y muertes. Algunas enfermedades prevenibles por vacunas son todavía prevalentes en otras partes del mundo. Adyuvantes. Al inicio de la producción comercial de las vacunas, se vieron problemas ocasionales con la contaminación. Se encontró que las vacunas purificadas eran menos eficaces y esto condujo a experimentos para determinar si los aditivos químicos podrían mejorar la eficacia. Para este fin se ha probado una gran variedad de sustancias, algunas tan extrañas como la tapioca. Esto llevó al descubrimiento de que ciertas sales de aluminio mejoraban la eficacia de la vacuna. Agrupadas bajo el término alumbre, estas sales de aluminio se denominan adyuvantes y se combinan con varias vacunas. Hasta ahora es el único aprobado para el uso en seres humanos en los Estados Unidos. Otros adyuvantes como el MF59, una emulsión holocuosa, se utiliza en Europa y otras partes. Algunos adyuvantes están aprobados para el uso en animales. No se conoce a ciencia cierta para qué se usan el mismo, pero se sabe que mejoran las respuestas inmunitarias innatas, sobre todo receptores de tipo TOL. Seguridad de las vacunas. La vacuna oral contra la poliomielitis en raras ocasiones puede causar la enfermedad. Como pasaba con la variolización en la viruela, producía la enfermedad que pretendía prevenir. En 1999 se retiró una vacuna del mercado que era para prevenir la diarrea y ocasionaba obstrucción intestinal potencialmente mortal. Sin embargo, cambió la reacción pública ante estos riesgos. Por estos casos, en algunos informes o los rumores de los efectos perjudiciales, se determinan que algunas personas eviten ciertas vacunas para sí o para sus niños. Ninguna vacuna será totalmente segura o eficaz, como tampoco los antibióticos o la mayoría de otros fármacos. No obstante, las vacunas siguen siendo la manera más segura y eficaz para la prevención de enfermedades infecciosas en niños. Pruebas diagnósticas inmunológicas. Con anterioridad,
El diagnóstico de una enfermedad dependía de los signos y síntomas de un paciente, pero esto ha ido cambiando con el pasar del tiempo y los elementos fundamentales para las pruebas son sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba sea reactiva si la muestra es realmente positiva. Y la especificidad es la probabilidad de que la prueba positiva no sea reactiva si una muestra es verdaderamente negativa. El conocimiento de la elevada especificidad del sistema inmunitario sugirió que esto podría utilizarse en el diagnóstico de enfermedades. La inmunología nos ha proporcionado muchas herramientas, las que en su mayoría se basan en interacciones de anticuerpos humorales con antígenos. Un anticuerpo conocido puede utilizarse para identificar un patógeno desconocido mediante su reacción con él. Esta reacción puede invertirse y es posible utilizar un patógeno conocido, por ejemplo, para determinar la presencia de un anticuerpo desconocido en la sangre de una persona, lo cual determinaría si presenta inmunidad contra este patógeno. Un problema que debe superarse en las pruebas diagnósticas basadas en anticuerpo es que no pueden verse directamente. Aún con los aumentos de más de 100.000, aparecen solo como partículas borrosas y mal definidas. Por consiguiente, su presencia debe establecerse de forma indirecta. También fue necesario vencer otras dificultades. Por ejemplo, que los anticuerpos producidos en un animal estaban mezclados con muchos otros anticuerpos producidos en ese animal, y las cantidades de un anticuerpo particular eran muy limitadas. Reacción de precipitación. Las reacciones de precipitación implican las reacciones de antígenos solubles con anticuerpos inmunoglobulina G o inmunoglobulina M para formar agregados moleculares grandes entrelazados denominados reticulados. Las reacciones de precipitación suceden en dos etapas separadas. En la primera, los antígenos y los anticuerpos forman con rapidez complejos antígeno-anticuerpos pequeños. Esta interacción se produce en el término de segundos y es seguida por una reacción más lenta, que tarda de minutos a horas, en la cual los complejos antígeno-anticuerpo forman un reticulado que precipita en la solución. Las reacciones de precipitación en general solo ocurren cuando la reacción antígeno y anticuerpos es óptima. Las pruebas de inmunodifusión son reacciones de precipitación realizadas en un medio de gel de agar sobre una placa Petri o un portaobjeto. Otras pruebas se basan en la electroforesis para acelerar el movimiento del antígeno y el anticuerpo en el gel. Las técnicas de inmunodifusión y electroforesis pueden combinarse en un proceso denominado inmunoelectroforesis. Anticuerpos monoclonales. Los linfocitos B productores de anticuerpos pueden transformarse en células cancerosas. En este caso, su proliferación es descontrolada y se les denomina mielomas. El adelanto consistió en combinar un linfocito B canceroso inmortal con un linfocito B productor de anticuerpo. La combinación resultante de la fusión se denomina hibridoma. Cuando un hibridoma crece en un cultivo, sus células genéticamente idénticas continúan con la producción del tipo de anticuerpo característico del linfocito B original. La importancia de la técnica reside en que los clones de las células que segregan anticuerpos ahora pueden mantenerse de modo indefinido en el cultivo celular y pueden producir cantidades inmensas de moléculas de anticuerpos idénticas. Dado que todas estas moléculas de anticuerpos son producidas por un clon de hibridoma único, se denominan anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son útiles por tres razones. Son uniformes, son sumamente específicos y pueden producirse con facilidad en grandes cantidades. Debido a estas cualidades,
los anticuerpos monoclonales han adquirido una enorme importancia como herramienta diagnóstica. Los anticuerpos monoclonales también se emplean con fines terapéuticos para contrarrestar los efectos no deseados del sistema inmunitario. El empleo de los anticuerpos monoclonales está revolucionando el tratamiento de muchas enfermedades. El cáncer es una enfermedad particularmente atractiva para el tratamiento con anticuerpos monoclonales. El uso terapéutico de los anticuerpos monoclonales había sido limitado porque en una época estos anticuerpos solo eran producidos por células murinas de ratón. Los sistemas inmunitarios de los pacientes reaccionaban contra las proteínas extrañas del ratón y eso conducía a la aparición de exantemas, edema y en ocasiones insuficiencia renal. A partir del reconocimiento de este problema, los investigadores están desarrollando nuevas generaciones de anticuerpos monoclonales con menos probabilidades de causar efectos colaterales debido a su propiedad de extraños. Los anticuerpos monoclonales quiméricos utilizan ratones genéticamente modificados para formar un híbrido humano-murino. Los anticuerpos humanizados se contribuyen de modo tal que la porción murina se limita a los sitios de unión al antígeno. El equilibrio de esta región variable y la totalidad de la región constante provienen de fuentes humanas. Alrededor del 90% de estos anticuerpos monoclonales es de origen humano. Producción de anticuerpos monoclonales. Primero, se inyecta un ratón con un antígeno específico que inducirá anticuerpos contra ese antígeno. Se extirpa el vaso del ratón y se hace un homogeneizado. Este contiene linfocitos B que producen anticuerpos contra el antígeno inyectado. Luego, se mezclan las células esplénicas con las células del mieloma que crecen de forma continua en cultivo, pero que han perdido la capacidad de producir anticuerpos. Algunas de las células esplénicas productoras de anticuerpos y las células del mieloma se fusionan para formar células híbridas, que adquieren la capacidad de crecer de modo continuo en cultivos mientras producen anticuerpos. La mezcla de células se colocan en un medio selectivo que permite el crecimiento de las células híbridas. Las células híbridas proliferan en clones denominados hibridomas, que se seleccionan para la producción del anticuerpo deseado. Los hibridomas seleccionados se cultivan para producir grandes cantidades de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos aislados se utilizan para tratar el diagnóstico y la enfermedad. El objetivo final es desarrollar anticuerpos completamente humanos. Un enfoque consiste en modificar genéticamente a ratones para que contengan genes de anticuerpos humanos. Otro enfoque del problema es crear animales genéticamente modificados que puedan secretar anticuerpos monoclonales en su leche. La alteración genética de las plantas para producir anticuerpos monoclonales es otra alternativa posible para la producción en gran escala. Reacciones de aglutinación. En las reacciones de aglutinación participan antígenos particulados o antígenos solubles. Estos se mantienen unidos por anticuerpos para formar agregados visibles. Esta reacción se conoce como aglutinación. Clasificación de las pruebas de aglutinación. Tenemos la prueba de aglutinación directa, que detectan anticuerpos contra antígenos celulares grandes como eritrocitos, bacterias y hongos. Se utilizan para demostrar brucelosis y separar los antígenos de salmonela en serovariedades. No hay manera de conocer si los anticuerpos se generaron en respuesta a la enfermedad reciente o alguna anterior. Prueba de aglutinación indirecta. Si los antígenos se absorben sobre partículas, los anticuerpos contra los antígenos se pueden detectar. Estas pruebas se utilizan para la detección rápida de anticuerpos séricos contra muchas enfermedades bacterianas y virales. En esta prueba, el antígeno reacciona con el antígeno soluble adherido a las partículas, que luego aglutinan entre sí. Hemaglutinación. Cuando las reacciones de aglutinación implican eritrocitos, se llama hemaglutinación.
Estas reacciones se utilizan de modo sistemático en la determinación de grupo sanguíneo y en el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. Ciertos virus tienen la capacidad de aglutinar eritrocitos sin una reacción antígeno-anticuerpo. Este proceso se llama hemaglutinación viral. Reacciones de neutralización. La neutralización es una reacción antígeno-anticuerpo en la cual los efectos perjudiciales de una exotoxina bacteriana o de un virus pueden ser bloqueados por anticuerpos específicos. Esta sustancia neutralizante, denominada antitoxina, es un anticuerpo específico producido por un huésped cuando responde contra una exotoxina bacteriana o su toxoide correspondiente, o sea que es una toxina inactivada. La antitoxina se combina con la exotoxina para neutralizarla. Las antitoxinas producidas en un animal pueden inyectarse en los seres humanos para conferirles inmunidad pasiva contra la toxina. Estas aplicaciones terapéuticas de las reacciones de neutralización condujeron a su empleo como pruebas diagnósticas. Los virus que exhiben sus efectos citopáticos, o sea, un daño celular, en cultivos celulares o en huevos embrionados, pueden utilizarse para detectar la presencia de anticuerpos neutralizantes virales. Si el suero que se va a evaluar contiene anticuerpos contra el virus particular, los anticuerpos impedirán que el virus infecte las células del cultivo celular o los huevos y no se observarán efectos citopáticos. Una prueba de neutralización utilizada con más frecuencia es la prueba de inhibición de la hemaglutinación viral. Esta prueba se utiliza para el diagnóstico de gripe, sarampión, paratiroides epidémica y varias otras infecciones causadas por un virus que pueden aglutinar eritrocitos. Si el suero de una persona contiene anticuerpos contra estos virus, estos anticuerpos reaccionarán con los virus y los neutralizarán. Reacciones de fijación de complemento. En la mayor parte de las reacciones antígeno-anticuerpo, el complemento se fija al complejo antígeno-anticuerpo y se consume o se fija. Este proceso de fijación del complemento puede utilizarse para detectar cantidades muy pequeñas de anticuerpos. Los anticuerpos que no producen una reacción visible, como precipitación o aglutinación, pueden demostrarse mediante la fijación del complemento durante la reacción antígeno-anticuerpo. Esta técnica alguna vez se utilizó para el diagnóstico de sífilis con la prueba de Wassermann y aún se usa para el diagnóstico de ciertas enfermedades producidas por virus, hongos y riquecias. Esta prueba se desarrolla en dos etapas, la fijación del complemento y la del sistema indicador. La prueba de fijación del complemento se utiliza para poner en evidencia la presencia de anticuerpos contra un antígeno conocido. El complemento se combinará, o sea, se fijará con el anticuerpo que reaccione con el antígeno. Si todo el complemento se fija en la etapa de fijación del complemento, entonces no se dispondrá de él para causar la hemólisis de los eritrocitos en la etapa del sistema indicador. El sistema indicador tiene dos pruebas, la positiva y la negativa. La positiva es cuando todo el complemento disponible se fijó en la reacción antígeno-anticuerpo y no hay hemólisis, de modo que la prueba es positiva para la presencia de anticuerpos. La prueba negativa, no se produce la reacción antígeno-anticuerpo, el complemento queda libre y produce la lisis de los eritrocitos en la etapa del sistema indicador, de modo que la prueba es negativa. Técnicas de inmunofluorescencia. Las técnicas de inmunofluorescencia permiten identificar microorganismos en muestras clínicas y detectar la presencia de un anticuerpo específico en el suero. Estas técnicas combinan colorantes fluorescentes como isotiocinato de fluoroceína con anticuerpos para conferirle fluorescencia cuando se exponen a la luz ultravioleta. Las pruebas de inmunofluorescencia son de dos tipos, directa e indirecta. La prueba de inmunofluorescencia directa suele utilizarse para identificar un microorganismo en una muestra clínica. Durante este procedimiento, la muestra que contiene el antígeno puede identificarse fija sobre un portaobjetos. A continuación, se agregan anticuerpos marcados con fluoresceína y tras una breve incubación del portaobjetos se lo lava para eliminar todo el anticuerpo no unido al antígeno. Luego se lo examina con un microscopio de fluorescencia a fin de determinar la fluorescencia amarillo-verdosa. La prueba de inmunofluorescencia indirecta se utiliza para detectar la presencia de un anticuerpo específico en el suero tras la exposición a un microorganismo. A menudo son más sensibles que las pruebas directas.
Durante este procedimiento se fija un antígeno conocido sobre un portaobjetos. A continuación se agrega el suero de prueba que sí está presente en el anticuerpo específico contra ese microbio. Reacciona con el antígeno hasta formar un complejo. Para que este complejo antígeno-anticuerpo pueda verse, se agrega al portaobjetos una antiinmunoglobina sérica humana, que es un anticuerpo que reacciona específicamente con cualquier anticuerpo humano marcada con fluoresceína. Ensayo inmunosolvente ligado a enzima ELISA. Es la prueba más utilizada de un grupo conocido como inmunoensayo. Hay dos métodos básicos, el ELISA directo y el ELISA indirecto. El ELISA directo se utiliza para detectar presencia de drogas en orina. En estas pruebas se absorben anticuerpos específicos contra la droga a los pocilos de la placa de microtitulación. Cuando se agrega a la muestra de orina del paciente el pocilio o cualquier droga que contenga se unirá al anticuerpo y será capturada. En el ELISA indirecto detecta anticuerpos en una muestra de paciente en lugar de detectar un antígeno como una droga. Para este propósito, el pocilio de microtitulación contiene un antígeno como el virus inactivado que causa la enfermedad para cuyo diagnóstico está diseñada esta prueba. Futuro de la inmunología en el diagnóstico y la terapéutica. La introducción de los anticuerpos monoclonales revolucionó el diagnóstico inmunológico, ya que permitió disponer de grandes cantidades económicas de anticuerpos específicos. Esto condujo al desarrollo de pruebas diagnósticas nuevas que son más sensibles, específicas, rápidas y simples de realizar. Por ejemplo, las pruebas para diagnosticar las infecciones de transmisión sexual por clamidias y ciertas enfermedades intestinales causadas por protozoo son de uso cada vez más frecuente. Cada vez es menor el empleo de las pruebas serológicas clásicas, como la fijación del complemento. Las técnicas más nuevas requerirían menos criterio personal para su lectura y menos personas altamente capacitadas. Es creciente el empleo de ciertas pruebas no inmunológicas, como reacción en cadena de la polimerasa y las ondas de DNA. Algunas se automatizarán en grado significativo. Por ejemplo, una muestra de prueba puede exponer a una micromatriz del DNA. Estas contienen más de 50.000 sondas de DNA para obtener información genética de posibles patógenos. Esta micromatriz se lee por medio de un escáner y sus datos se analizan de forma automática.